Bueno, muy bien, Natalia, lo veíamos ahí en la presentación. Momento de análisis ahora porque el tercer trimestre de este año ha tenido un estancamiento de la economía. ¿Qué sectores están en marcha y cuáles de alguna forma se han frenado y qué se espera para el próximo año? Son algunas de las preguntas que tenemos para hacerle al invitado en este momento. Así es, y recibimos al periodista especializado en economía, Federico Comesaña. ¿Cómo estás? Buen mediodía. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Andas bien? Buen mediodía. Sí, vamos a hacer una segunda lectura de los datos que se conocieron en estos días de cuentas nacionales, donde se ve el desempeño de la economía uruguaya en el tercer trimestre. Vamos a ver qué nos deja esa segunda lectura, más allá de los números concretos, y ver cuál es el panorama de cara, sobre todo, a este año que se nos viene encima. Veamos primero la curva de crecimiento de la economía uruguaya y qué ha pasado en los últimos tiempos, desde el inicio de la pandemia, un poquito antes de la pandemia, hasta el tercer trimestre de este año. Si vemos en lo que vamos a ver, primero que nada, son varios trimestres de caída. Esto es, desde el final, el cierre de 2019, una caída hasta lo que fue ya el principio de la pandemia y el grueso del efecto de la pandemia, segundo trimestre de 2020. Luego un periodo de recuperación que, si nos vamos a lo más reciente y después de alcanzar los niveles prepandemia, tenemos crecimientos de 3,4%, de 2%, de medio punto ya en el primer trimestre de 2022, de 1,1 en el segundo trimestre de 2022 y ahora una caída de 0,1%. Bastante tímido, ¿no? A ver, esto es lo que los expertos hablan de estancamiento. 0,1% no se puede decir que la economía esté cayendo, no, claro, pero es cierto que dejó atrás ese dinamismo que venía dado por estos trimestres que están acá marcados en negro, donde la economía venía avanzando. Ahora, en este tercer trimestre deja de avanzar y es algo que los analistas ya preveían que iba a suceder y que marca un cambio en el ritmo de crecimiento de la economía, desde una expansión que para este año va a cerrar en 5,5 aproximadamente, y que para el año que viene ya se espera que sea mucho más lenta esa expansión. Pero veamos a ver qué es lo que está funcionando y qué no a nivel de la economía. Si vemos los grandes motores, bueno, tenemos las exportaciones todavía creciendo, importaciones que aumentan, pero que vamos a analizar ahora cómo en realidad la importación pega en contra del crecimiento económico, inversión y consumo creciendo a buenos niveles. Entonces, si lo vemos por arriba, podemos decir, bueno, acá la economía está funcionando. Lo único que se contrae es el gasto del gobierno, que cae 3,5% en el último trimestre en relación al tercer trimestre del año pasado. Sin embargo, cuando vemos a ver ya más allá de cada uno de estos componentes por sí mismo, cómo crecen o se contraen, si vemos cuánto aportan al crecimiento de la economía, tenemos lo siguiente. Tenemos las exportaciones que le aportan 5,4 puntos, es decir, si vemos tercer trimestre de este año contra el tercero del año pasado, la economía crece 3,7. Bueno, si solo fuera por las exportaciones, la economía crecería 5,4%, lo cual es bastante interesante. Sin embargo, estas exportaciones de alguna manera se vienen atenuando con este otro componente de acá que se llama variación de existencias. ¿Qué es? Es producción que no se generó durante este periodo, se exportó durante este periodo, pero no se generó en este periodo, sino en el anterior. Claro. Entonces, ¿qué está pasando? Estamos exportando a buen ritmo en el tercer trimestre, pero son en general cosas que se produjeron durante el periodo anterior. Entonces no está sumando al crecimiento. Y lo mismo pasa con almacenamiento. Exactamente. Y con el consumo. El consumo crece y aporta 4,4 puntos al crecimiento. Pero si vemos las importaciones le restan 4,8. Y un componente importante en esas importaciones, ¿cuáles son? Importaciones de servicios. Y dentro de importaciones de servicios, turismo emisivo. Uruguayos que van y gastan en el exterior, en particular en Argentina, claro, porque está barato. Pero también donde impacta es el tipo de cambio, que ha
caído sistemáticamente y no solo nos deja baratos y muy barato Argentina para los uruguayos, sino también otros países, y eso hace que incentiva el consumo de los uruguayos fuera de fronteras. Entonces tenemos, sí, una demanda interna que funciona y funciona muy bien, pero tenemos que Uruguay deja de ser competitivo y por lo tanto parte de ese crecimiento lo está absorbiendo el resto del mundo y no la economía uruguaya. Por lo tanto estamos viendo mayor dinamismo, mayor propensión al gasto y mayor confianza por parte de los consumidores, pero a la vez eso lo absorbe un sector externo que se presenta más competitivo que la economía uruguaya. ¿Es una tendencia que se mantiene o cómo se ve para el futuro? Bueno, ahí hay varios elementos que hacen que le complique a Uruguay llevar a un dólar competitivo, pero hay uno que es muy fuerte que tiene que ver con los problemas y los desequilibrios de la economía argentina que le hacen mucho más barato, y no hay un tipo de cambio de equilibrio que Uruguay pueda alcanzar sin generar otros problemas más complejos todavía para equipararse con una economía argentina que además es una economía sumamente problemática e inestable, con lo cual tampoco es una referencia que Uruguay debería tomar para... Entonces vamos a tener que convivir con un vecindario más barato, pero sin duda es un elemento a tener en cuenta y a mirar de cara al próximo año, donde además hay otro elemento que es las inversiones, donde estamos terminando de construir una segunda planta de UPM que el año que viene ya empieza a producir normalmente y por lo tanto ya no empuja como empujaba antes el componente de inversión. Por último, si vemos los números que esperan los analistas, y esta es la encuesta de noviembre, que seguramente se corrija un poco dado el último dato del tercer trimestre, este año un crecimiento acelerado, se espera 5,2%, principalmente por lo que pasó en finales de 2021 y principio de 2022, no por lo que pase en la segunda, lo que pasó en la segunda mitad de 2022, que veíamos que es más bien de estancamiento. Y luego sí, un crecimiento mucho más desacelerado para 2023 y 2024 de 3% y 2,5%, más parecido a un crecimiento más histórico de Uruguay, con lo cual Uruguay con eso vuelve. Todos los analistas esperan que Uruguay crezca, pero ya a una tasa más moderada que le va a complicar recuperar poder de compra, le va a complicar generar mayor nivel de empleo y por lo tanto hay un desafío ahí para tener en cuenta de cara a lo que queda de esta administración y sobre todo la próxima campaña. Y próximo, claro, año electoral, ¿no? Exactamente, ya empiezan a pesar algunas cuestiones en la agenda que... Es una tendencia bastante mejor al 17, 18 y 19, ¿no? Bastante bueno, mejor. Sin duda que sí. Lo que sucede es, bueno, son otros también los desafíos a esta altura y por lo tanto va a haber que apuntalar este crecimiento si lo que se quiere es mejorar las condiciones de vida de los uruguayos y las oportunidades. Muy bien, muchas gracias, Fede. Que pasen bien, hasta luego. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Igualmente, para todos. Saludo para Gabriel también. Bueno, pausa, ya venimos.